Hola, bienvenidos a nuestro espacio pedagógico Física 2. Nosotros somos el grupo Blaise Pascal. A continuación presentaremos los temas presión en un fluido y flotación. Para ello presentaremos los integrantes del grupo. Tenemos a nuestro compañero Pablo Alvarado, Mirna Bonilla, Soani Centeno y Jocelyn Romero. Objetivos. Los objetivos de nuestra presentación son analizar el significado de densidad de un material y de un cuerpo, considerar la presión en un fluido y cómo se mide, calcular la fuerza de flotación que ejerce un fluido sobre un cuerpo sumergido en este. Dándole seguimiento al tema, nos toca hablar acerca de la presión en un fluido en la sección 12.2. Lo primero que nosotros podemos definir qué es un fluido, ¿verdad? Esto es cuando una fuerza perpendicular a cualquier superficie en contacto con este, como la pared en un recipiente en un cuerpo sumergido en el mismo fluido. Definimos la presión, ¿verdad? La presión del fluido en este punto como la fuerza normal por unidad de área, es decir, la razón entre, ¿verdad?, la fuerza y el área. Recordemos que esta es siempre perpendicular. Utilizando la fórmula, nosotros decimos que presión es igual a fuerza sobre área. Pero ¿cómo es la fuerza con respecto al área? Debe ser perpendicular. Si la presión es la misma en todos los puntos de una superficie plana finita de área, entonces la presión es igual a la fuerza misma sobre el área, ¿verdad? Donde F es perpendicular a la fuerza normal neta en un lado de la superficie. La unidad en el sistema internacional SI para la presión es el pascal, donde un pascal equivale a un newton sobre metro cuadrado, y ahí miramos el newton como la unidad de fuerza y el metro cuadrado como la unidad de área. Hablaremos acerca de la presión atmosférica, conocida como PA en nuestro libro de texto. Es la presión de la atmósfera terrestre. Pero muy importante recordar, la presión atmosférica es la presión de la atmósfera terrestre, donde la presión en el fondo de este mar de aire en la que vivimos, es decir, nuestra vida constante es un cambio de presión. Esta varía con el cambio de clima y con la altitud. La presión atmosférica normal al nivel del mar es un valor medio, aproximadamente una atmósfera, definida como 101.325 pascales. Matemáticamente hablando, una atmósfera, ¿verdad?, ATM simbolizada, equivale a 1.013 por 10 a la 5 pascal, PA. Y también la podemos ver en la unidad del bar, ¿verdad? También es de presión, de 1.013 bar, que equivale a 1013 milibar, que esto equivale a 14.70 libras sobre pulgadas cuadradas. La presión atmosférica a gran altitud es menor que al nivel del mar, lo que obliga los que han viajado en avión, pues apresurar la cabina de un avión que vuela a 35,000 pies, ¿verdad? Es decir, a una altura máxima, entonces se apresura el oxígeno que está en ese avión. Al sumergirnos en agua profunda también, los oídos nos indican que la presión se incrementa rápidamente al aumentar la profundidad. Esto me hace recordar el caso que hablaba la doctora la vez pasada, ¿verdad?, en clase. Tenemos aquí la presión en un fluido de densidad uniforme, la fórmula 12.5, que habla la diferencia de estas presiones. P2 menos P1 equivale a menos densidad por gravedad. Esto se multiplica por Y2 menos Y1. P, la presión en la fórmula 12.6, presión en un fluido de densidad uniforme, que equivale a la presión inicial más densidad por gravedad por altura. Ustedes miran al lado izquierdo, tenemos una imagen donde refleja un objeto sumergido en un matraz, ¿verdad?, en algo de vidrio, donde el espesor de este material es la delta Y, es decir, la diferencia de la altura, ¿verdad? Y tenemos también cuando está en cero. ¿Y qué significa en cero? Cuando está a la profundidad máxima. Vemos también en nuestra imagen del inciso B la fuerza debido a la presión, ¿verdad? Presión más el diferencial de P sobre la superficie superior.
¿verdad? Entonces ahí miramos el espesor y los diferentes elementos que contiene este elemento que está sumergido en líquido. Y al lado derecho vemos cómo la presión en función de la profundidad en un fluido con densidad uniforme. Miren, aquí a una profundidad H, la presión P es igual a la presión sobre la superficie P sub 0 más la presión, es decir, la densidad gravedad por altura. Siguiendo, vamos a hablar acerca de la ley de Pascal. La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas de las partes del fluido y las paredes del recipiente. Un ejemplo claro, hablamos de un elevador hidráulico que representa en una de las figuras, la 12.7 para ser exactos, se ilustra la ley de Pascal. Un pistón con área transversal pequeña en una área 1 ejerce una fuerza F1 sobre la superficie de un líquido, o sea, aceite. La presión aplicada equivale a F sobre A, F1 sobre A1, se transmite a través del tubo conector a un pistón mayor de área 2. La presión aplicada en la misma en ambos cilindros, por lo que la presión equivale a fuerza 1 sobre área 1 y como es la misma, ¿verdad? En las dos áreas, también esta fórmula abarca F2 sobre A2. Y despejando para F2, para encontrar la siguiente fuerza, tenemos que A2 sobre A1 y multiplicada por F1 es así como nosotros podemos encontrar la fuerza 2. En el elevador hidráulico es una aplicación de la ley de Pascal, ¿verdad? Los que tenemos automóvil podemos ver que cuando nuestro automóvil lo elevan, ¿verdad? En una catapulta a presión, ¿verdad? Ese es un ejemplo de la ley de Pascal. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la presión absoluta y la presión manométrica. El exceso de la presión más allá de la atmósfera o de la presión atmosférica suele llamarse presión manométrica y la presión total de estas se llama presión absoluta. En uno de los ejemplos ilustrativos, nosotros podemos hablar de que un tanque de almacenamiento de 12 metros de profundidad está lleno de agua. La parte superior del tanque está abierta al aire. Es decir, tenemos un tanque, ¿verdad?, de 12 metros de profundidad, pero que está abierto en la parte superior. Y nos piden cuál es la presión absoluta en el fondo del tanque y la presión manométrica. En la tabla 11.2 nos indica que el agua es casi incomprensible, por lo tanto consideramos que el fluido tiene densidad uniforme. El nivel de la parte superior del tanque corresponde al punto 2 de la figura en mención y el nivel del fondo del tanque corresponde al punto 1. La incógnita es, ¿verdad?, que debemos de encontrar cuál es la presión absoluta y la presión manométrica, ¿verdad? Tomando en consideración que una atmósfera equivale a 1.01 por 10 a la 5 Pascal. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Bueno, recordemos la fórmula de la presión absoluta, que es la P, es la sumatoria de la presión en un punto establecido en el punto inicial, más la densidad por la gravedad por altura. Si nosotros sustituimos esos datos, tenemos que la presión inicial la tenemos, ¿verdad?, que 1.01 por 10 a la 5 pascales, más la densidad del agua, que equivale a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad, que es 9.80 metros sobre segundo cuadrado, por la altura, que la tenemos en el ejercicio, de 12 metros. Al sustituir todos estos datos, nos queda que la presión, ¿verdad?, manométrica es de 17.1 libras sobre pulgadas cuadradas, mientras que la absoluta es de 31.8 libras sobre pulgadas cuadradas. Seguidamente vamos a hablar acerca de los medidores de presión, ¿verdad? Y ya muchos conocemos estos medidores, que es tanto el manómetro de tubo abierto como el barómetro de mercurio. El manómetro de tubo abierto es de forma de U abierta, miren, donde tenemos las diferentes alturas, la presión atmosférica,
¿verdad? También tenemos la presión que es igual en el fondo de los dos tubos. Y a mi derecha tenemos el barómetro de mercurio. En la parte superior del tubo hay un espacio, ¿verdad? Miren la diferencia entre el manómetro y el barómetro. Seguidamente tenemos los ejercicios de la sección 12.2. Ahora vamos a resolver unos ejercicios de la sección 12.2, el tema presión en un fluido. Como pueden observar el ejercicio aquí en la pantalla, 12.14, nos dice lo siguiente: se está diseñando una campana de buceo que resista la presión del mar a 250 metros de profundidad. Nos pide en el inciso A, ¿cuánto vale la presión manométrica a esa profundidad? También nos da la observación que dice, desprecia el cambio en la densidad del agua con la profundidad. Y en el inciso B nos dice, a esa profundidad, ¿qué fuerza neta ejerce el agua exterior y el aire interior sobre una ventanilla de vidrio circular de 30 centímetros de diámetro, si la presión dentro de la campana es la que hay en la superficie del agua? También nos da la observación que desprecia la pequeña variación de presión sobre la superficie de la ventanilla. Pues los datos que nos da el problema, tenemos H, que representa la profundidad, tenemos 250 metros, tenemos la D, que indica el diámetro, es 30 centímetros convertidos a metros, nos da 0.3 metros. Para nuestro problema lo que necesitamos es el radio. Entonces recordamos que dividimos el diámetro entre 2 y obtenemos 0.150 metros de radio. Y otro dato que también lo vamos a necesitar, nos habla de la densidad del agua del mar, porque si el problema dice la campana de buceo, pero que resista la presión del mar. Entonces recordamos la presión del mar, tenemos el signo P de Rho, que es 1.03 por 10 a la 3 kilogramos por metros cúbicos. Con esos datos, entonces, antes de iniciar a resolver el problema, el inciso A, tenemos que obtener el área de la ventanilla. Recordemos que su forma es circular y la fórmula para resolver el área de un objeto circular es pi por radio al cuadrado. Nos damos cuenta que tenemos el radio, anteriormente lo habíamos calculado, que es 0.150 metros. Al elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por pi, vamos a obtener un área de 0.071 metros cuadrados. Podemos observar que con esta parte ya tenemos los datos. Necesitamos las fórmulas. Vamos a utilizar la fórmula 12.8 para encontrar la presión manométrica a esa profundidad que nos hablaban de 250 metros de profundidad. Entonces, esta fórmula nos dice que la presión absoluta menos la presión atmosférica es igual a la densidad por la gravedad menos la altura, que es la diferencia entre Y2 menos Y1, que están considerados como los puntos, la presión en un punto de profundidad menos la presión en un punto, en otro punto, que podría ser la presión en un punto cero, ¿verdad? Donde la profundidad es cero. Eso nos queda que la densidad por la gravedad por la altura podemos encontrar entonces esa respuesta que nos están solicitando. Sustituimos esos datos, que 1.03 por 10 a la 3 kilogramos por metros cúbicos multiplicado por la gravedad, que ya la conocemos, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 250 metros, que es la profundidad que nos da el problema, nos da una respuesta de 2.52 por 10 a las 6 pascales. Esa sería la respuesta para el inciso A. Para el inciso B nos solicitan a esa profundidad qué fuerza neta ejerce el agua exterior y el aire interior sobre una ventanilla. Entonces nos están solicitando la fuerza neta. La fuerza neta es igual a la presión multiplicada por el área. Entonces vamos a tener que la presión la encontramos anteriormente, es 2.52 por 10 a las 6 pascales. Multiplicado por 0.071 metros cuadrados, esto nos va a dar una fuerza neta de 1.79 por 10 a las 5 newton.
Ahora continuamos con el ejercicio 12.21. En este ejercicio nos dice un disco cilíndrico de madera que pesa 45 newton y tiene un diámetro de 30 centímetros, flota sobre un cilindro de aceite cuya densidad es de 0.850 gramos por centímetros cúbicos. Ahí tenemos la figura E12.21. El cilindro de aceite mide 75 centímetros de alto y tiene un diámetro igual al cilindro de madera. Recordemos el diámetro del cilindro de madera que nos dice que es de 30 centímetros. Lo que nos está solicitando es calcule la presión manométrica en la parte superior de la columna de aceite. Y el inciso B nos dice, ahora suponga que alguien coloca un peso de 83 newton en la parte superior del disco de madera, pero el aceite no se escurre alrededor del borde de madera. Y la pregunta, ¿cuál es el cambio en la presión? En el inciso I, en la base del aceite, en el inciso I, a la mitad de la columna de aceite. Nos está pidiendo en el inciso B dos partes. Primero en la base del aceite y luego a la mitad. Para esos cálculos vamos a estar recordando la ley de Pascal, cuando nos dice que el aumento de la presión de una fuerza sobre el disco y produce un aumento de peso igual al aumento de presión en todos los puntos. Pero bueno, en el inciso A nos pide calcule la presión manométrica. Entonces utilizamos esta fórmula que la podemos encontrar en el libro en la 12.3, que nos dice que la presión en un punto menos la presión cuando la profundidad es 0 es igual a W, o sea, la fuerza entre el área. Y tenemos que nos dice que pesa 45 newton, lo dividimos entre el área que es 0.0707 metros al cuadrado. Esto nos da 636 pascales. Este dato del área lo obtuvimos con la fórmula del área, recapitulando, pi por r al cuadrado, donde pi ya habíamos mencionado que eran 30 centímetros de diámetro, pero los centímetros los convertimos a metros, nos da 0.30, luego lo dividimos entre 2 para que nos dé el 0.150 metros, que ese es el radio. Ese lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por pi, ahí es donde encontramos 0.0707 metros al cuadrado. Entonces tenemos la primera respuesta, que simplemente dividimos la fuerza del disco de cilindro de madera entre esa área, y la respuesta al inciso A serían 636 pascales. Luego en el inciso B nos pide que vamos a suponer que se le agrega un peso de 83 newton en la parte superior del disco de madera. Entonces nos solicita la presión en la base y la presión en la columna. Sin embargo, como les había mencionado, la presión nos da un resultado de 1174 pascales en ambos puntos, por lo que les decía sobre la ley de Pascal, que la presión en diferentes puntos es igual cuando se trata de un fluido. Entonces, en ambos vamos a tener 1174 pascales. A continuación veremos lo que es el principio de flotación. Para ello, nosotros nos basaremos en el principio de Arquímedes, quien establece lo siguiente. Si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Es decir, la flotación es un fenómeno muy conocido. Un cuerpo sumergido en el agua parece pesar menos que en el aire. Si el cuerpo es menos denso que el fluido, entonces flota. Tomemos un ejemplo. El cuerpo humano normalmente flota en el agua y un globo lleno de helio flota en el aire. Para ello, veamos la siguiente imagen. Para demostrar este principio, consideremos un elemento arbitrario del fluido en reposo. En la figura 12.11, que pueden observar aquí en pantalla, tenemos dos imágenes, la del inciso A y el inciso B. Examinemos la imagen del inciso A. El contorno irregular que pueden observar es la superficie que delimita este elemento de fluido. Las flechas representan las fuerzas que el fluido circundante ejerce sobre la superficie de frontera. Todo el fluido está en equilibrio, entonces la suma de todas las componentes y fuerzas sobre este elemento del fluido es 0.
Por lo tanto, la suma de todas las componentes y de las fuerzas de superficie debe ser una fuerza ascendente, de igual magnitud que el peso, masa por gravedad, del fluido dentro de la superficie. La suma de las torcas sobre el fluido del elemento también debe ser cero, dando como resultado que la línea de acción de la componente y resultante de las fuerzas de superficie debe pasar por el centro de gravedad de este elemento de fluido. Ahora observemos la imagen B. Como podemos ver, ahora retiramos el fluido que está dentro de la superficie y lo sustituimos por un cuerpo sólido, cuya forma es idéntica. Veamos en la figura, la presión en cada punto es la misma que antes, de manera que la fuerza total hacia arriba ejercida por el fluido es sobre el cuerpo también la misma que antes, igual en magnitud al peso, masa por gravedad del fluido que se desplazó para colocar el cuerpo. Llamamos a esta fuerza ascendente la fuerza de flotación. Por lo tanto, la suma de todas las componentes y de las fuerzas de la superficie debe ser una fuerza descendente de igual magnitud, que va a actuar dentro de la superficie del cuerpo sólido. La línea de acción de la fuerza de flotación va a pasar por el centro de gravedad. Debemos recordar eso siempre. Ahora, observemos las siguientes imágenes y pensemos en lo siguiente. Si un globo flota en equilibrio en el aire, su peso, incluyendo el gas en su interior, deberá ser igual al del aire desplazado por el globo. La carne de un pez es más densa en el agua. Sin embargo, el pez puede flotar mientras está sumergido porque tiene una cavidad llena de gas dentro de su cuerpo. Esta hace que la densidad media del pez sea igual a la del agua, de manera que su peso neto es igual al peso del agua que desplaza. A continuación, veremos esta siguiente imagen, la 12.12. Un cuerpo cuya densidad media es menor que la de un líquido puede flotar parcialmente sumergido en la superficie superior libre de líquido. Cuanto mayor es la densidad del líquido, menor será la parte sumergida del cuerpo. Si nadamos en agua de mar, la cual la densidad es 1030 kilogramos sobre metros cúbicos, flotamos más que en agua dulce, que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Otro ejemplo conocido de flotación es el hidrómetro, empleado para medir la densidad de los líquidos, como podemos ver en la figura 12.12a. Ahora, tenemos lo que es la tensión superficial. Un objeto menos denso que el agua, como una pelota de playa, inflada con aire, flota con una parte de su volumen bajo la superficie. Por otra parte, un clic puede descansar sobre una superficie de agua, aunque su densidad es varias veces mayor que la del agua. Esto es un ejemplo de tensión superficial. La superficie del líquido se comporta como una membrana en tensión, como podemos ver en la imagen 12.14. La tensión superficial se debe a que las moléculas del líquido ejercen fuerzas de atracción entre sí. La fuerza neta sobre una molécula dentro del volumen del líquido es cero, pero una molécula en la superficie es atraída hacia el volumen. Por esa razón, el líquido tiende a minimizar su área superficial, tal como lo hace una membrana estirada. Continuamos entonces con la resolución de un problema acerca de la flotación. Continuaremos entonces resolviendo el problema 12.26, que dice: un bloque de hielo flota en un lago de agua dulce. ¿Qué volumen mínimo debe tener el bloque para que una mujer de 45.0 kilogramos pueda ponerse de pie sobre este sin mojarse los pies? Tenemos los siguientes datos. Masa de la mujer, 45.0 kilogramos. Tenemos que la letra mayúscula B representará fuerza de flotación. La pregunta del problema es: ¿cuál es el volumen mínimo del bloque? Obtenemos entonces que usar la siguiente fórmula. Fuerza de flotación, B, es igual a la densidad del agua multiplicada por el volumen del desplazamiento del agua multiplicado por la gravedad, donde B, desplazamiento, es el volumen del agua desplazada. Podemos observar entonces
en nuestro diagrama de cuerpo libre que vamos a hacer uso o recordar la segunda ley de Newton, que nos hablaba acerca de las fuerzas, donde las fuerzas es igual a la masa por la gravedad. Entonces, por ello tenemos en el diagrama de cuerpo libre ilustrado de que las aceleraciones era igual a cero. Tenemos entonces que la fuerza de flotación va a ir dirigida hacia arriba, tal y como nos describe el principio de Arquímedes, que dice que cuando un cuerpo se sumerge en un fluido, este ejerce sobre el cuerpo una fuerza de flotación que va hacia arriba, que es igual al peso del fluido que el cuerpo desplaza. Por lo tanto, esta fuerza va hacia arriba en el eje de Y. Tenemos entonces también que las fuerzas de las masas totales van a ir hacia abajo, el cual serían las fuerzas de la masa total multiplicada por la gravedad, que estas serían descritas por el peso o la masa, mejor dicho, de la mujer, 45.0 kilogramos, más la masa del hielo, multiplicada todo esto por la gravedad. Entonces tenemos que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y, multiplicado por la fuerza de flotación, menos la masa total, multiplicada por la gravedad, igual a cero. Tenemos entonces que la densidad del agua multiplicada por el desplazamiento del agua por la gravedad sería igual a los 45 kilogramos de la masa de la mujer más la masa del hielo multiplicada por la gravedad. Aquí nosotros vamos a necesitar el uso de la fórmula de la densidad. Por lo tanto, vamos a tener que despejar para poder encontrar la masa del hielo y también para poder encontrar el volumen mínimo que va a tener el bloque del hielo para que pueda flotar junto con la masa de la mujer. Tenemos entonces que la densidad es igual a la masa dividida sobre el volumen. Tenemos que, despejando para la masa, nos quedaría igual m igual a la densidad por el volumen. Si queremos despejar para el volumen, nos quedaría la siguiente fórmula: volumen es igual a la masa dividida entre la densidad. Un pequeño dato. ¿Por qué flota el hielo? Bajo las condiciones atmosféricas normales, el agua tiene una densidad aproximada de 1 gramo por centímetro cúbico, mientras que la densidad del hielo es de 0.92 gramos por centímetro cúbico. Por lo tanto, el hielo es menos denso y por ello flota en el agua. Entonces, recordando, tenemos los despejes necesarios para la fórmula de la densidad, en las cuales vamos a utilizar el despeje para la masa y el despeje para el volumen. Primero que nada, nosotros necesitamos la masa del hielo. Esta va a ser representada en la siguiente fórmula. La masa del hielo sería igual a la densidad del hielo multiplicado por el volumen del hielo. Tenemos entonces los datos obtenidos del problema, que dice que la mujer tiene una masa de 45.0 kilogramos. Tenemos que la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Nosotros los vamos a transformar entonces en kilogramos, ya que la masa de la mujer está en kilogramos. Vamos a hacer la conversión y nos darían entonces 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Tenemos también la densidad del hielo, que era 0.92 gramos sobre centímetros cúbicos, convertidos a kilogramos sobre metros cúbicos, que serían igual a 920 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces ya tenemos los datos que necesitamos para calcular la masa, que son la densidad y el volumen. Por lo tanto, entonces tenemos de que la masa del hielo es igual a la densidad del hielo, que son 920 kilogramos sobre metros cúbicos, multiplicados por el volumen del hielo. Este volumen del hielo, ¿cómo lo vamos a calcular? Despejando para la fórmula del volumen, tenemos de que el volumen del hielo es igual a 45.0 kilogramos sobre lo que tenemos de la densidad. La densidad del hielo la vamos a calcular en la resta de la densidad del agua menos la densidad del hielo, que fueron los 1000 kilogramos sobre metros cúbicos menos 920 kilogramos sobre metros cúbicos. Esto sería igual a 0.562 metros cúbicos. Por lo tanto, aquí vamos a utilizar en la masa del hielo ese dato obtenido del volumen del hielo, donde nos dice de que la densidad multiplicada por el volumen del hielo sería igual entonces a 920 kilogramos sobre metros cúbicos multiplicado por 0.562 metros cúbicos. Entonces nos queda una masa del hielo de 517 kilogramos. Por lo tanto, entonces vemos de que el volumen mínimo del hielo fue de 0.562
metros cúbicos. Al haber finalizado el análisis de este tema y de los ejercicios, podemos concluir con lo siguiente. Se estableció que en un todo fluido que está en equilibrio, la suma de todas las componentes y de fuerza sobre este elemento de fluido es cero. También se admite que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y a las paredes del recipiente. También podemos finalizar que si podemos despreciar el peso del fluido, la presión de un fluido es la misma en todo su volumen. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente videoclase.